contando historia, seguimos prendidos a esta milonga exquisitamente interpretada por estas guitarras de Lucía y su grupo. Qué lindo, qué lindo. Y nos lleva desde ya otra vez al cielo del Chaco, donde se han hallado estos dos grandes meteoritos, segundo y tercero en dimensiones, en los hasta ahora descubiertos en el planeta, después del que está en Namibia, el meteorito Gancedo y el meteorito Chaco, expuestos allí en un parque que nos deja contemplarlos y tener esta cercanía con el cielo. Los meteoritos, como decíamos, son pedazos de un planeta desintegrado, de rocas tiradas en el espacio que van siguiendo una órbita determinada y de repente caen. Se han descubierto meteoritos en la Luna, en Marte, en este caso los de la Tierra, vienen como bólidos y al atravesar la atmósfera terrestre en una distancia de 111, 110, 100 kilómetros de la superficie terrestre, entran en ignición por el cambio de presión, de temperatura, por la reacción de la atmósfera para contener estos bólidos que vienen en caída libre del espacio y permiten de tal suerte evitar que caigan con la magnitud extraatmosférica y hasta con capacidad incendiaria. Hay una teoría que dicen que los dinosaurios han sido extinguidos por una lluvia de meteoritos. Meteoroide se le llama a estas especies cuando están en el espacio extraatmosférico. Meteoros cuando están llegando a la Tierra y meteoritos ya cuando caen o están ya en la superficie terrestre. Está el grado de avance científico que actualmente hay dispositivos en diversos países, entre ellos España, que vienen filmando a los meteoroides cuando se transforman en meteoros y los siguen en su línea hasta la caída. Y después se buscan, de acuerdo a el cálculo del espacio transcurrido hasta su caída, para tratar de dar con el meteorito caído. Hay muchos así se han hallado y entonces se hacen los estudios correspondientes a su procedencia, a su conformidad mineral. Hay filmaciones desde ya, reiteramos, que nos aportan estos datos científicos. Caen en forma luminosa, de allí la luz mala o la idea acerca de pedir 3 deseos cuando cae una estrella fugaz. Pero estos meteoros
caídos meteoritos en Campo del Cielo, Gancedo, Chaco, merecen la atención por cuanto, reiteramos, constituyen los más grandes en segundo y tercer lugar hallados en la Tierra hasta el momento. Pero ya cuando los españoles vinieron y empezaron a incursionar en América del Sur, hacia 1576, hablamos de menos de 100 años de la llegada de Colón, ya tuvieron noticias de que en esta zona, hoy llamada Gancedo, llamada Campo del Cielo por los aborígenes en distintas lenguas, está con esta denominación en lengua com y en lengua mocoy, huichí, el parque que contiene estos meteoritos, tuvieron noticias de que había una especie de mesón o con forma de mesa que brillaba y tenía un brillo especial. Y se percataron de ello porque los aborígenes usaban boleadoras, usaban lanzas con puntas metálicas, con unos brillos especiales. Entonces llegaron hasta el lugar, se mandó una expedición y se encontraron con el famoso Mesón de Fierro, así llamado, actualmente una localidad, un paraje cercano a Gancedo, forma parte de este mismo departamento O'Higgins, y hoy no se sabe si fue llevado, robado, o si se hundió, o está en la espesura del monte este mesón, al cual después, ya formado el Virreinato del Río de la Plata, se envió también una expedición para determinar la composición y la utilidad y si era un metal precioso el que componía este mesón de fierro. Lo cierto es que era un meteorito. Recién en el 1946, 2016, se descubren estos grandes meteoritos llamados Chaco y Gancedo. Y fíjense ustedes, al poco tiempo de descubiertos, porque se encontró la hondonada, llamémosle cráter, porque el meteorito cae en forma oblicua y entonces hunde la Tierra y desde ya se deposita hasta donde llega por su fuerza, que no es poca. De ahí la dificultad para hallarlos. Lo cierto es que un tal Cassidy, norteamericano, vino a hacer estas investigaciones hasta que lograron dar y la Armada Argentina pudo extraer el llamado meteorito Gancedo. Al poco tiempo, la policía caminera detiene a una grúa que iba con camioneta y camión robando el meteorito, llevándolo hacia la frontera del norte del país para sacarlo del país. Por suerte pudo percatarse la caminera de que estaban robando este precioso bien, patrimonio del Chaco, del lugar de su encuentro, porque los meteoritos se le da el nombre del lugar o de la proximidad geográfica donde se los halla. Esa es la forma de nomenclarlos, de darle nombre científico al meteoro, por eso se llama uno Chaco, otro Toba, otro Gancedo. Lo cierto es que se pudo conjurar el robo del meteorito. No hace mucho, está en los medios, una lancha cruzando el río Paraná hacia el Uruguay, el río de la Plata, perdón, hacia el Uruguay,
llevaba un meteorito, también del Chaco, y llegó al Uruguay. En el Uruguay, las autoridades se percataron de que no era una piedra común. Por las investigaciones practicadas, se determinó que era un meteorito también del Chaco argentino, se lo devolvió. Porque hay un mercado, así como el de las reliquias que hablábamos, de las antigüedades también, acerca de los meteoritos. Están en cerca de $1000 el kilo de meteorito. Lo cierto es que 34 toneladas del meteorito chaqueño tenían un valor incalculable en dólares. Son adquiridos por las universidades, por los centros del estudio, por coleccionistas. Lo cierto es que, reiteramos, hay un mercado ávido de meteoritos que se encuentran en esta zona por miles, en diversos tamaños desde ya. Así que este viaje estelar y terrenal por el Chaco nos llevó hasta Gancedo, capital del meteorito, donde la entrada hoy cuenta con un hermoso arco, con un meteorito que anuncia el acceso a esta zona de campo del cielo, Chaco, Argentina. Pero vamos a cambiar la temática en nuestra Contando Historia. Porque tuvimos la suerte de encontrar datos relativos a la educación, a la enseñanza escolar, y primero queremos compartir con ustedes para hacer un poco de memoria. Ustedes, quienes cuentan con unos añitos más, al igual que quien les habla, recordarán esos elementos que conformaban los útiles escolares. El famoso puntero, el puntero de madera con que la maestra o el maestro enseñaban el pizarrón, pero también aplicaban como correctivo al alumno que se dormía, al que mal se comportaba. El puntero, ¿recuerdan? Puntero de madera, largo. Hoy en día ha sido reemplazado por el puntero láser. Ahí vemos. La palmeta, pero hoy en día no pueden llegar a tener dimensión los jóvenes y los alumnos y los padres de lo que era la palmeta. Era una especie, ahí vemos la imagen de palma que se aplicaba sobre la palma de la mano, te dejaba los moretones y los borbotones en esos huecos que muestra la imagen para el mal portado, para el alumno de mal comportamiento, porque el castigo físico estaba permitido en las escuelas. La palmera. Ponerse de cuclillas. ¿Saben lo que estar arrodillado sobre las rodillas con pantalones cortos, los varones, las nenas, con sus polleras, sobre los pupitres de madera dura o sobre el piso, o en el rincón sobre piedritas o granos de maíz?
era el castigo corporal cuando uno se portaba mal o cuando uno no aprendía. Ponerse de cuclillas. Las orejas de burro. Y ustedes dicen, orejas de burro le van a crecer. No sabe, tiene que aprender. Orejas de burro le van a crecer. La oreja de burro era, pobres burros, un artículo que se hacía con papel, con cartón, y que se le colocaba al alumno que no aprendía la lección. Y allí se lo destinaba al rincón o tenía que estar parado escuchando la lección frente al pizarrón. Formar debajo de la campana. Ahí está la oreja de burro. Pobre burro. Las campanas. La campana era la señal que marcaba las horas escolares, así como de las misas y del día. La campana estaba colgada siempre en el patio de la escuela, al lado de la bandera, y marcaba las horas, los recreos, la salida al recreo y la vuelta a clase. Pero a su vez, cuando terminaba la jornada escolar, que se bajaba la bandera, los alumnos que se habían destacado por el mal comportamiento durante la jornada formábamos bajo la campana. Y era a la vista de todos los grados y cursos que estaban formados en el patio para la bajada de la bandera, la campana. Estos elementos conjugaban desde ya con otras formas que los niños y chicos y chicas tenían para pasar sus horas. Hoy, en el mundo de la virtualidad, el pasatiempo son los celulares. En ese entonces, las niñas jugaban al salto a la cuerda. Era una maestría, una gimnasia permanente que se practicaba en todos los recreos. Una larga cuerda, iban saltando en conjunto, en grupo, de a 2, de a 3, de a 4, de a 5, y después siempre estaba la que se destacaba por encima de los compañeros y compañeras. Y existía el valero, que era un artículo de madera trabajado en torno redondo con un hueco que tenía una soga donde un perno se mantenía en la mano, se hacía jugar a la bola y había que ensartarla con el perno de madera. Eso era el valero, que los casos como el que vemos en imagen, un hermoso valero torneado en una carpintería, pero también se usaban las latitas de conserva o las primeras latas que se usaban para fabricar valeros caseros. La rayuela, saltar a la rayuela era un arte que se usaba en todos los recreos. La rayuela es un dispositivo que se pinta con tiza sobre el patio escolar, donde están numerados los diversos pasos que hay que ir saltando con un pie, usando un tejo, algún elemento que uno tira y debe ir saltando sin tocar y sin salir de los recuadros marcados en este juego, después llevados a la novela por Julio Cortázar, famosa, la rayuela. Por contar algunos de los juegos y de los castigos que fueron erradicados ya muy entrado el siglo XX.
pero eran permitidos y formaban parte de la didáctica escolar. Y allí encontramos también un artículo que está en franco desuso. Indudablemente no sabemos si se usa en forma cotidiana, porque bueno, el mundo digital se está enseñoreando de la vida educativa. Los libros de lectura. ¿Recuerdan los libros de lectura? Trajimos para compartir algunos que encontramos. Estamos hablando de la década del 60. Despertar. Libro de lectura para segundo grado de Beatriz Mosquera, editorial Capeluz. Crisol, libro de lectura para sexto y séptimo grado de Irma Veríssimo. Rulo y Pelusa, este fue un libro que mucho duró en la educación primaria. Rulo y Pelusa tuvo muchas ediciones de Beatriz Mosquera, también libro de lectura para tercer grado. Y aquí encontramos una edición nueva desde ya del método de lectura gradual. Método de lectura gradual por Domingo Faustino Sarmiento, editado en París en la librería Bouret y en México en la librería Bouret también en el año 1882. Dice el método de lectura gradual. Domingo Faustino Sarmiento escribió este manual para facilitar la enseñanza de la lectura y la escritura. Se editó por primera vez en Valparaíso, Chile, en 1845, y sus procedimientos y recomendaciones se aplicaron en las escuelas públicas de ese país por más de 4 décadas. En los programas sucesivos nos abocaremos a la educación y a las escuelas normales y a estos contenidos de esos años que realmente ya son parte de la historia, en nuestras Contando Historias.